Pues nada, pues ya tenemos aquí el SEAT Ibiza en 1400 gasolina, que diagnosticamos hace poco. Para los que estáis suscritos seguramente ya visteis el vídeo, pero para que los que no estáis suscritos y no habéis visto el vídeo, os voy a mostrar el problemilla que traía. Lo que mismamente el ruido, además parecía que se ponía como en 3 cilindros. Ahí hemos podido escuchar perfectamente el petardeo que tiene. Le metimos la diagnóstica y este era el resultado que nos daba. Hemos detectado un fallo de combustión, cilindro 4. Pues entre el ruido y la prueba que le pudimos hacer con las bobinas, quedó prácticamente claro que el problema lo teníamos en la bobina número 4, que en este caso la tendríamos en este extremo. Que cuando la levantábamos el motor no cambiaba seguía con el mismo fallo, pero sin embargo levantábamos una de las otras 3 y quería casi pararse. Pues bien, como ya tenemos aquí las bujías y la bobina, vamos a proceder a cambiarlas. Le quitamos los 4 tornillos estos que tiene aquí arriba en la tapa de balancines con una 30 de Torx. A los que tenéis este tipo de motor, echarle un vistacillo al tubo este, por ejemplo, de la PCV, que este me lo encontré rajado y entonces le di un corte, lo saneé un poco y lo volví a meter, pero tenía ahí toma de aire. Retiramos la tapa y nos encontramos las 4 bobinas. Para levantar las bobinas sin hacerle daño al cableado, tendremos que levantarle las pestañillas estas que tienen aquí, para que ahora el cableado podamos sacarlo por la parte de arriba, al tirar de la bobina para arriba. Este destornillador quizás sea un poco grande, pero parece que nos va a apañar. Las bobinas, si viste cuando hicimos el diagnóstico, hay que meterle la palanquilla. Con confianza le tiráis para arriba. Pues parece que por aquel lado es por donde mejor se puede acceder a ella. La sacamos para acá. Este lado tendremos que quitarle también el plastiquillo para poder sacar la bobina, ¿verdad? Vamos a poner también el taponcillo del aceite que no se nos vaya a meter nada. Y la del 4, que es la que vamos a cambiar. La del 4 lo suyo será levantarle el conector para poder sacarla, porque ya el cableado ahí está corto. Al final la he sacado de aquí y voy a probar con el ganchillo este por aquí, porque es que esto está todo muy cristalizado y el pulsador este lo pulsa y apenas levanta la pestaña. Entonces, observando el mecanismo, miramos el clic, lo levantamos y a ver si conseguimos. Ahí está, ya lo tendríamos en la calle. Para retirar las bujías no suele venir en el juego de carracas, no sé si se aprecia, pero tiene goma dentro. Es un vaso de 16 un poco largo, con goma dentro, que lo que hace es pescar, pillar con la goma la cabeza de la bujía. Vamos a quitarla. Tiene hasta el electrodo ya gastado, a ver si se aprecia. Tiene como redondo. Y encima todo, fijaros el electrodo, la inclinación que tiene del desgaste y todo. Estaban pidiendo a voces cambiarla. Esta está igual de desgastada. Estarán las 4 a la paz. Vamos a sacarla. Ahí. 4
se aprecia bien la inclinación que tiene el extrudo, pero tienen un buen desgaste. Bueno, tenemos aquí la nueva, que si comparamos, fijaros la diferencia. Vamos a matar las bujías nuevas. Y le vamos a dar 30 newton. Dice el fabricante que le demos 30 newton. Vamos a apretar esta y ya solo por curiosidad tengo ahí un endoscopio y le vamos a mirar la cabeza de estos 3 pistones mismos, a ver cómo están de carbonilla y eso. Bueno, se ven limpios dentro de... Se ven limpios, ya ves cómo está la pared del cilindro. Pues se ve bien. Se ve el fruñido ese, se ve bien. Aquí podemos ver. Pues como hemos dicho, le vamos a dar 30 newton. Ahí tenemos 30 newton. Vamos a poner la siguiente. Y ponemos la última. Ya con las bujías, con las 4 bujías puestas y apretadas a 30 newton, metemos nuestra bobina nueva, que en este caso era la que estaba fallando. Lo conectamos a su conector antes. Metemos la número 2. La 2 no, sería la 3. La 2. Y la 1. Metemos los cables por su sitio. Todas las pestañas y todos los plásticos estos se ponen con las temperaturas y el tiempo que pues que muchos saltan con mirarlos. Vamos a arrancar y a ver qué tal va. Me suena la correa auxiliar. Vamos a ver si aquí el motor por lo pronto parece redondo. Y por aquí no escuchamos ya ningún petardazo raro. Lo que sí tenemos aún encendido es el fallo motor. Vamos a meter la diagnóstica y lo borramos.
Vamos a poner primero la tapa motor. Aquí podemos ver que los dos fallos que mantiene son los que ya tenía en su día. Ahí. Vemos código de avería. Los dos que tenía son los que tiene. El P0304 que es el mismo y no sé por qué sale repetido, la verdad. Vamos a borrar códigos de avería. Volvemos a leer los códigos y ya no tendríamos ningún error. Y como podemos ver, el testigo de motor del cuadro ya lo tenemos apagado. Y la unidad es limpia de fallos. Pues bueno, espero que como siempre este vídeo haya servido de algo, aunque sea de entretenimiento. Y si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.